¿Nadie? ¿No saben lo que es un grupo funcional? Qué aburridos. ¿Mande? ¿Y qué son los Un grupos grupo funcionales? funcional es Ustedes ya como estuvieron de tarea una cadena de en la última clase átomos de que carbono. me dijeran que eran los grupos funcionales. De átomos de cadena carbonatada. Okay. A Alan, a Joseph, a Julián. Los grupos funcionales son un conjunto de estructuras submoleculares caracterizadas por una conectividad y composición elemental específica que confieren en la reactividad química específica a las moléculas que contienen estas estructuras. Las reemplazan los átomos de hidrógeno perdidos por las cadenas de hidrocarburos. ¿Qué significa esto? Que cuando se pierde un hidrógeno se puede formar un grupo funcional. Se puede pegar otro tipo de carbono y que ya tiene una función asegurada. Los grupos alifáticos o de cadena abierta suelen ser presentados por una R. Entonces, si de repente ven en una fórmula química una R y aparece un grupo OH, es que esa R es un alcano o un compuesto alifático. Mientras que los aromáticos se derivan un benceno representado por un AR, que es un radical arílico o en ciclo. Los alcoholes, que es ahorita lo primero que tenemos que entender. ¿Qué es un alcohol? Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Su función depende del número de átomos de hidrógeno sustituidos por el átomo de carbono. Y existen o se encuentran enlazados a un grupo hidroxilo. ¿Alguien me recuerda qué es un grupo hidroxilo? Nadie sabe qué es un grupo hidroxilo. Perfecto. Para eso sirvieron las clases. Los grupos hidroxilos son los grupos OH, chicos. Entonces, cuando tenemos un grupo OH en química orgánica, ya no los llamamos hidróxidos, los llamamos alcoholes. Estos suelen ser líquidos, incoloros, con un olor muy característico. Todos hemos olido alguna vez el alcohol y tiene un aroma muy peculiar en nuestra nariz. Son solubles en agua en proporciones variables, depende igual. Suelen ser menos densos que el agua, entonces cuando nosotros los mezclamos podemos ver cómo se forman hilos al tocar el agua, que es como se está dispersando en automático las moléculas. Al aumentar su masa molecular, aumentan sus puntos de fusión y ebullición, y entonces es cuando los podemos solidificar a temperatura ambiente. Por ejemplo, todos hemos visto las latitas de alcohol puro que venden para las fogatas o para las carnes asadas. Esos no son más que alcoholes que fueron aumentados en su grupo, en su masa molecular. ¿Qué pasó? Yo ves afuera, voy a ir con un amigo que hay cerquitas. Corre. Los alcoholes... ¿En qué me quedé? Chingada madre. Ok. Cuando aumentamos la masa molecular de estos alcoholes, aumentan su punto de fusión y ebullición, entonces los podemos solidificar. ¿Qué es lo que hacemos para eso? Simplemente los empezamos a saturar de hidrógenos y ya que los tenemos saturados, empezamos a solidificarlos. Una aplicación directa puede ser para, pues, tomar. Ahí tenemos un Buchanan Master. Ya saben que al profesor le encanta el Buchanan Master o el vodka, por si algún día quieren conseguir puntos extra. No, no es cierto, chicos. Perfecto, ahí le llevo uno. Pero su fórmula química es CH3, CH2, OH. Aquí ya tenemos el grupo OH. Entonces, esto que llamamos hidróxido en su momento en química inorgánica, aquí lo llamamos alcohol. Y este OH hace maravillas, porque ustedes ya saben cuál es la función del OH en química orgánica, que es la eliminación de grupos hidrógeno y que es altamente reactivo. Ahorita que estamos con lo del coronavirus, no dudo que sus mamacitas y papacitos hayan decidido ir a hacer sus compras mágicas, decir, nos vamos a morir todos, hay que comprar papel a lo idiota, hay que conseguir toda la cantidad de energía necesaria, hay que conseguir gel antibacterial y bueno, sarta de Cloro. Cloro. De hecho, el cloro igual tiene un grupo H, entonces, ¿qué es lo que está pasando con este grupo H? Puede secuestrar muy rápido otros átomos. El oxígeno tiene la capacidad de secuestrar otros átomos. Y aunque aquí está pegado al carbono, lo primero que se va a liberar es ese grupo OH, que lo tenemos aquí como que esta bolita rojita.
Esto, por ejemplo, en el caso del virus, de las bacterias, los lípidos tienen una conformación CH2, CH3, CH2, CH2 importante. Y el oxígeno puede llegar fácilmente y empezar a romper las cadenas a mitad. Imagínense una cadena de 15 carbonos y el oxígeno puede empezar a romperlo a la mitad. Entonces pasamos de 15 carbonos a 7. Y continúa esa actividad, entonces empieza a romper y degradar las grasas. Las proteínas igual hacen lo mismo, empieza a romper las proteínas, empieza a romper los grupos sulfidrilo que se forman y limpias y rompes toda esta cadena de carbonos como una proteína o una grasa. En el caso del virus, ¿qué es lo que hace? Rompe su cápsula y impide y empieza a desnaturalizar. ¿Cuál es el conflicto? Y que sus mamás no caigan en riesgo de que digan, es que entonces con alcohol puro. El alcohol puro, al 96 o al grado 99, alcohol absoluto, es tan eficaz en romper esto que se dice que en lugar de romper la molécula, la deshidrata, absorbe todo el agua dentro de la molécula. Y entonces antes de romper el virus lo que van a hacer es algo que llamamos fijación. Lo van a dejar ahí deshidratado y pegado a la superficie. Y cuando alguien llegue, toque la superficie, el virus va a quedar no muerto, solo deshidratado. Van a tocarse la boca, van a tomar ahí babita. Esta humedad va a reactivar al virus y entonces no sirve de nada. Lo que requieren en el caso de esta contingencia es que sea un alcohol al 70. ¿Por qué? Porque es un alcohol hidratado, que tiene agua. Entonces no va a secuestrar agua. Lo que va a hacer, va a empezar a tener reacción directa del grupo OH con los demás grupos carbono. En el caso del coronavirus es como que la recomendación que les doy, alcohol al 70. Que tienen alcohol al 96 porque solo consiguieron del de botellita roja. Por sus 100 mililitros, pues háganlo al alcohol al 70. Hagan una conversión de regla de 3, cuántos mililitros requieren de agua para hacerlo alcohol al 70. Y ese lo ocupan para dispersar. Lo mejor que podrían ocupar igual, una solución antiséptica real y funcional y económica porque se les acabó. Compren un poquito de agua oxigenada, 10 mililitros de agua oxigenada, 50 mililitros de etanol al 70 y 40 mililitros de agua. Lo agitan de una manera no vigorosa, calmada, como si estuvieran tocando su computadora o su celular, y ya lo ocupan para limpiar o desinfectar las áreas. Esto va a impedir que se formen grupos que impidan la deshidratación de los virus y aparte van a tener las manos limpias. Y luego tenemos otro grupo que le llamamos el grupo cetona. Bueno, hasta ahorita, ¿dudas sobre los alcoholes? Pídeme el papel. ¿Alguien tiene dudas sobre los alcoholes? No, está ahí todo bien. Bueno, no sé mis compañeros. A ver, compañeros, hablen, que yo solo tengo a un alumno aquí al parecer. Compañeros, exprésense. ¿No se expresan? Pues chingaron, porque entonces yo me sigo. Las cetonas, ¿qué son las cetonas? Son un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. A diferencia de un aldehído, pues entonces tenemos que ver que es un carbonilo y un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Cuando el grupo funcional carbonilo, en la mayor relevancia, es un compuesto orgánico, la cetona se nombra el sufijo ona. Entonces, por ejemplo, un hexano se vuelve una hexanona. Un heptano se vuelve una heptanona, que sería una cetona con 7 carbonos. También se puede nombrar poniendo cetona en los radicales, el cual está unido. Yo estoy batallando con el problema de audio. Sigue batallando con el promedio de audio. Sí. ¿Quién está batallando con el promedio de audio? ¿Alan? Sí. Ok. ¿Audio en Discord o audio en Twitch? En Discord se oye súper bien. En Discord. Si es en Twitch, es tu internet. Si es en Discord, es mi internet.
Sí, no, yo en Discord sí no lo sabía como. O sea, eso entonces yo lo silencio y lo escucho aquí no me corto. Ok, entonces es el internet. Las cetonas en general presentan un olor agradable. De hecho, algunas cetonas las ocupamos para formar perfumes. Todos hemos olido una acetona, la acetona. ¿Y cuál es su composición química? CH3, carbono, enlace oxígeno, enlace carbono. Cuando tenemos esta composición COC, estamos hablando de una cetona. Ahorita les comparto la pantalla para que vean cómo se ven las cetonas. Aquí está. Agregar captura. Captura de ventana. Tanto la ventana. Aceptar. Ok. Aquí tenemos ya una cetona. En el caso de esta cetona, podemos ver que un aldehído, no abras cosas, un aldehído es un carbono enlace, doble enlace oxígeno. Y un grupo cetona es un carbono con un doble enlace a un oxígeno. Entonces tenemos que, por ejemplo, en esta imagen, tenemos un propino, un propano, porque es triple enlace, desenlace simple, pero este es un grupo cetona. Entonces sería 1, 2, 3, 2 cetona. Entonces sería un cetón, es 2 cetona, 2 propano, para darle nombre a este compuesto. Hasta ahí, ¿dudas? Es que se traba. Al lado Sí, amable sí, se si va. lo puedes repetir mejor. Ok. Porque sí dice como que. Haz de cuenta que yo lo escucho bien, pero aquí lo veo como que con retroceso. Ok, entonces, vamos a ver, repitiendo la acetona. Una acetona va a ser un compuesto carbono doble enlace oxígeno. Cuando nosotros tenemos, lo vamos a representar usualmente de esta manera. Radical 1 y radical 2 te está diciendo que hay una cadena larga de carbonos, pero que están conformadas por un grupo cetona. Carbono doble enlace oxígeno. Si este oxígeno se uniera a otra cosa, podría tener otro grupo funcional. Por ejemplo, aquí tenemos una cetona simple. CH3, carbono, doble enlace al oxígeno CH3. Entonces tenemos que este es una propanona. Propano, porque es un propano, 1, 2, 3, y es enlace simple carbono-carbono. Terminación ona por ser una cetona en el propano, es una propanona. Aquí tenemos que ver cómo vamos a darle los nombres a estos grupos funcionales, porque en el examen vamos a ver grupos funcionales de los compuestos químicos. Por ejemplo, en el grupo cetona, aquí hemos puesto que se nombran con el sufijo ona al hidrocarburo del cual proviene el hexano. Por ejemplo, el hexano se volvería hexanona. Y es lo que yo les mostraba en la diapositiva en la imagen de internet. Los ácidos carboxílicos constituyen un grupo que se caracteriza porque posee un grupo funcional carboxilo o carboxi, que sería carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Es un carbono como una acetona más un OH. Se producen cuando coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo en un grupo carbonilo. Carbonilo puede ser aquí nuestro carbono, nuestra acetona, más un hidroxilo. Se representan como COOH o como CO2H. Tienen las propiedades ácidas. Los átomos de este oxígeno son electronegativos y tienden a atraer a otros electrones del átomo. Y el grupo hidroxilo con el que se debilita es el enlace. Entonces, este es el grupo funcional. Aquí podemos ver cómo
hay dos características. Uno, la alta concentración de oxígeno forma una molécula altamente reactiva. Y la fórmula del hidroxilo forma un compuesto que puede romper fácilmente otros tipos de compuestos carbonatados. Los ácidos carboxílicos tienen ciertas aplicaciones. ¿Qué puede ser en el listerine? En los ácidos benzoicos, en la benzodiazina, en los antibióticos usualmente tienen grupos carboxilo, que se usa como conservador de alimentos, es poco tóxico y es insípido. ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de mantener o evitar que las cosas se rompan o se degraden. El listerine tiene una aplicación de alcohol más un ácido benzoico, que hace la ruptura o tiene un carácter antibiótico que evita el crecimiento de bacterias. ¿Por qué? Recuerden que las bacterias tienen características lipofílicas. Todas las membranas celulares son grasas. Entonces, estas membranas celulares que son de grasa pueden ser rotas fácilmente con los carboxilos. ¿Cuál es el problema de un carboxilo? Que yo no los puedo ocupar para desinfectar cosas con mucha facilidad porque son costosos. Si yo tuviera que desinfectar con un hidroxilo o con un carboxilo, el hidroxilo es más sencillo de obtener que el carboxilo. Esa es la única diferencia por la cual no podemos ocupar listerine. Si no, imagínense, yo les diría, desinfecten toda su casa con listerine, pero ¿cuánto van a tardar en conseguir esa cantidad de listerine? Ahora tenemos los grupos éster, que a diferencia, vamos a después ver que existen los grupos éter. Los ésteres son compuestos orgánicos derivados de los ácidos orgánicos u inorgánicos oxigenados, que desde aquí ya deberíamos empezar a ver de qué son. Un ácido con oxígeno, un grupo H, un grupo hidruro con oxígeno. Simbolizados como por una R más un grupo alquilo, los ésteres más comunes son el ácido en cuestión, el ácido carboxílico, que muchos conoceremos el delicioso y riquísimo ácido carboxílico porque lo ocupamos para la coca. El ácido acético es un éster, el vinagre es un éster, aunque también se le denomina acetato. Los ésteres pueden formar ácidos inorgánicos como el ácido carbónico. Origina los ésteres carbónicos o el ácido fosfórico. Todos hemos tomado coca. Todos hemos disfrutado el delicioso sabor picante y burbujeante de la coca. Y eso es debido al ácido fosfórico. Esa sensación que impide que tu cuerpo vomite la cantidad de azúcares que tiene la Coca-Cola es por la presencia de este ácido fosfórico, que le dice a tu cuerpo, no hay tantas azúcares, no están ahí disfrazadas, porque los azúcares los empezamos a volver en ácido fosfórico. Por eso se ocupa igual para limpiar caños y tiene muchas aplicaciones en otras cosas que no deberían ser para el cuerpo. Un ejemplo del sulfato dimetilo es un éster que a veces es llamado éster dimetílico o ácido sulfúrico. Entonces, los ésteres ya son características de un ácido orgánico o un ácido inorgánico en el cual fueron sustituidos sus grupos ácido por un oxígeno. Aplicaciones directas. Pues tenemos desde... no creo que lo hayan visto, pero es un repelente para insectos. Los repelentes para insectos actúan con grupos éster que generan que la capa se altere su pH por la capacidad ácida. Y entonces, cuando tú no tengas repelente de oxígeno de mosquitos, tú puedes buscar algo que tenga un grupo ácido o un grupo éster. ¿Cuál va a ser? ¿Dónde podremos encontrar ésteres de manera natural? Las hormigas forman sus pancitas, tienen ácido, tienen ésteres. Los limones, cuando se echan a perder, son ésteres. El ácido ascórbico de las naranjas es un éster y que podrían ustedes ocupar como insecticida en su momento o repelente de insectos. Eso sí, van a apestar, pero va a tener una función. Hasta aquí llevan dudas sobre los ésteres, cetonas. Si no se cambia la pantalla, a mí igual, no se cambia, profe. Sea la otra pantalla que está explicando.
No se ve. ¿Ya se ve? ¿Cambió usted de pantalla? Que No, yo. Ah, ya la cambió. la acabo de cambiar. No, yo es que están diciendo que se cambiaba, pero estaba explicando. Ok. ¿En dónde se quedaron? ¿En el ácido benzoico? ¿Los carboxilos? Dice que ya que no cambió y estaba hablando ya de los ésteres. Ok, entonces, resumen de los carboxilos. Porque ya vamos a acabar la clase. Los carboxilos, aquí viene, es un grupo COO más un grupo OH. Punto. ¿Qué significa un grupo carboxilo? Que tiene una cetona más un alcohol. Estos pueden ser como el ácido benzoico, que es una sustancia que se ocupa para desinfectar superficies como el Listerine o lo que les ponen cuando los van a operar. Es poco tóxico, es insípido y tiene una alta capacidad de romper moléculas de grasas, por la misma característica que ya les había presentado de los alcoholes. Ay, perdón. Luego tenemos a los ésteres. Estos son compuestos orgánicos derivados de los ácidos orgánicos o inorgánicos oxigenados. ¿Qué significa? Que un ácido, cuando pierde su grupo hidrógeno, un hidruro, se vuelve un óxido, usualmente en química orgánica se vuelve un éster. Un caso de éster puede ser el ácido fosfórico, que era lo que yo les decía que ocupábamos en la Coca-Cola para evitar que la gran dosis de azúcar que está entrando a tu cuerpo no sea detectada, porque satura todos tus receptores de glucosa y les dice no hay azúcar. Entonces le engaña a tu cuerpo diciéndole que no hay azúcar en una solución altamente azucarada y que por algo forman compuestos carbonatados como el CO2 o el carbonato. Las aplicaciones son las aplicaciones en los repelentes. Los grupos éster tienen una gran calidad en eliminar o ser repelente de insectos. Los insectos se mueven por transmisión química. Tienen una atracción química a ciertos compuestos, al CO2. ¿Qué tiene el CO2? Muchos insectos se acercan o pican a cosas que están emitiendo grandes cantidades de CO2. El humano, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo me pongo un éster en la piel? Ese CO2 va a ser disuelto y entonces voy a empezar a tener un grupo éster, un grupo ácido. Los insectos, si llegasen a pasar por aquí, aunque detecten el CO2 que está saliendo de mi boca, no encuentran dónde se podría encontrar una fuente directa de CO2. Entonces no podrían picarlos. Esta es una aplicación directa de los ésteres, en el caso aquí de los repelentes de insectos. Ahora sí, ¿escucharon y vieron esa parte? Creo que sí. Ok. Sí. Lo siguiente sería llegar a los éteres, pero me quedan 10 minutos. ¿Continuamos con la clase y así hasta que se me acaben mis 27 diapositivas o le dejo hasta aquí la clase, chicos? Hacer lo que quedamos. Entonces, les voy a dar sus 10 minutos que siempre me andan chingando y pidiendo. Ok. Nos quedamos aquí en la diapositiva 11. Estamos en Por mí, éteres. por mí no hay problema. Si quieres. Entonces, les voy a dar sus 10 minutos que siempre me andan chingando y pidiendo. Espero mis alumnos no me escuchen, los de secundaria no escuchan esta grabación. Nos quedamos aquí en la diapositiva 11. Estamos en éteres. Por mí no hay problema. Si Entonces, Alan, silénciate. ya lo silencié yo, no te preocupes. Nos quedamos en éteres. La siguiente clase, que sería el día miércoles, Ajá. vamos a seguir 2 horas. continuando con 2 horas sobre éteres y ¿A qué todos hora los sería, grupos profe? funcionales. ¿A qué horas tenemos la clase, chicos? De 3 a 5. Pues de 3 a 5. Pues está bien. Ok, chicos, entonces nos quedamos en éteres. Yo sé que es complicado seguir teniendo clases de este tipo, pero Pero pues, se puede. se puede. Se puede. Al final, mi culpa por haberme ido en 1 o 2 ocasiones a faltar. No se preocupe. Todavía se Ahora puede. sí, pues vamos a tratar de llegar a... Que sea de 3 a 5, ok, de 3 a 5. Ok. Tratar de avanzar en los temas.
Esto les va a ayudar a los que están reprobados porque al final no van a reprobar, no puedo reprobarlos de esta manera, pero sí los Profe, ejercicios que les mande, resuélvanlos. ¿Qué pasó? pero ahora sí que los que vayan a participar bien, que se unan porque pues uno se siente solito. Ya ven, por favor no dejen a Julián solito. Solo pude escuchar su voz a él y los demás no sé qué existen. Ya empezaron a mandar sus emojis, por favor. No. F por Julián, por favor. Eh, Entonces, nos Ya vemos en la también lo- siguiente clase. Cuídense, chequen lo de sus desinfectantes. Si necesitan ayuda o tienen dudas sobre la histeria que van a generar sus padres, traten de calmarlos. No los va a matar el coronavirus. El coronavirus tiene una tasa de infección Tú del mira 2% este edificio. y solo está afectando al 0.3% de la población. O sea, al 0.03% de la población. Es nada. Hay que tener cuidados, pero también no entren en histeria. Entren más en histeria que nos va a empezar a llevar de la, ya saben, por la oferta, la demanda económica que ya no vamos a tener. Entonces, cuídense chicos, nos vemos. Sale pues, profe.